Arrancamos entonces. Bueno, les decía, este tema es corto, es realmente corto, son 2 clases. No es tan complicado. Van a notar que es mucho más fácil que estática, que es mucho más fácil que termodinámica, ¿sí? A nivel conceptual no es tan complejo, y a nivel de cálculo tampoco, ¿sí? Realmente el tema más difícil es estática. Estática y termo son los más difíciles. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Como les decía, esta unidad hidrostática quedó al final, normalmente se la da después de estática, porque uno necesita entender los conceptos de fuerza y de equilibrio en un cuerpo, ¿sí? Hidrostática no es otra cosa que pensar el equilibrio de un fluido, ¿sí? Los fluidos son sustancias muy particulares en las cuales plantear el equilibrio lleva algunas cosas, ¿sí? Entonces, primero que nada, hoy vamos a ver qué es un fluido, vamos a definir presión en un fluido, presión en un líquido, ¿sí? Presión en general, presión en un líquido, principio de Pascal y algunas aplicaciones, ¿sí? Entonces, en cuanto a contenido, es cortito, muy probablemente lo hayan visto en el secundario si fuera una técnica, ¿sí? Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es un fluido? ¿Qué entendemos nosotros en física como un fluido? ¿Sí? Parece tonto, pero la definición en física es formal y involucra un montón de cosas. Entonces, la definición más general que nosotros tenemos para darle en estos momentos de lo que es un fluido es la siguiente. Es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante, ¿sí? Un esfuerzo cortante o un esfuerzo de corte, por pequeño que éste sea. Y cuando hablamos de fluido hablamos tanto de gases como de líquidos. Entonces esta definición ahora mucho no nos dice, porque primero que nada necesitamos saber qué es lo que es un esfuerzo cortante o un esfuerzo de corte. Básicamente es un tipo de fuerza, ¿sí? La principal característica de los fluidos, y que nos han enseñado en la primaria, es que los fluidos no tienen forma definida, ¿sí? Fíjense el chorrito de agua, ¿sí? El fluido se adapta a la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Y eso que nos dijeron en la primaria es exactamente lo mismo que tenemos acá, nada más que esto está dicho ya con un poco más de contenido físico, ¿sí? El fluido se adapta a la forma del recipiente que lo contiene precisamente porque se deforma muy fácil con cualquier esfuerzo cortante que se realice, ¿sí? Y la otra cosa que es importante siempre tener en la cabeza, es que cuando hablamos de fluido hablamos tanto de líquidos como de gases, ¿sí? Vamos a ver que todo lo que estudiemos en hidrostática se aplica tanto a líquidos como a gases. Bueno, entonces, ¿qué es un esfuerzo cortante? Cuando aplicamos una fuerza sobre una superficie, ¿sí? Esa fuerza se puede considerar como la resultante de 2 fuerzas perpendiculares. Eso lo acabamos de ver cuando vimos estática. Yo tengo una superficie, hago una fuerza con un cierto ángulo de inclinación. Esa fuerza la puedo descomponer en 2 componentes, ¿sí? Fíjense, imagínense que esta es la superficie, yo la dibujé como un sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, la fuerza está aplicada en este punto, la fuerza F, tiene 2 componentes, ¿sí? Una componente en la dirección perpendicular a la superficie y una componente en la dirección paralela a la superficie, ¿sí? Entonces, la componente perpendicular la llamamos fuerza normal o fuerza perpendicular, porque está a un ángulo de 90 grados con la superficie, y la otra, la que va paralela, la llamamos fuerza tangencial, ¿sí? Hasta acá no hay nada nuevo. Entonces, la gracia está en que esto mismo que habíamos visto en sólidos, en los fluidos, la fuerza tangencial es la que se llama fuerza cortante, es la que genera la deformación del fluido, ¿sí? Entonces, yo tengo un fluido cualquiera, ¿sí? Y le aplico una fuerza con una cierta componente, ¿sí? A una cierta inclinación, esa fuerza se va a descomponer en 2. Una componente perpendicular, ¿sí? Que lo que va a intentar hacer es comprimir el fluido, ¿sí? La que actúa en esta dirección, y otra fuerza tangencial que lo que va a hacer es esto, ¿sí? Como desparramarlo, y esa es la que deforma el fluido. Lo que pasa, no lo dijimos todavía, pero muy probablemente ustedes ya lo sepan, cada uno de los estados de la materia tienen sus propias condiciones, ¿sí? Las fuerzas que vinculan las moléculas cuando una sustancia está en estado sólido son muy fuertes, ¿sí? Entonces, el sólido puede resistir esa fuerza tangencial
mucho mejor que un líquido. ¿Sí? Es cierto que si yo tengo una caja hueca y le hago una fuerza con un ángulo, puedo darme cuenta que estoy comprimiendo la caja y la estoy deformando en esta dirección. Y si hago una fuerza lo suficientemente grande, en algún momento la caja la voy a descuadrar. ¿Sí? Pero los sólidos resisten mucho mejor los esfuerzos tangenciales que los líquidos, porque las fuerzas que vinculan a las moléculas entre sí son mucho más fuertes. Los líquidos no tienen esa situación y los gases mucho menos todavía. ¿Sí? Entonces, de esto yo quiero que se queden con lo siguiente. Cualquier fuerza que realicemos sobre un fluido se va a descomponer en dos. Una componente normal, que lo que va a intentar hacer es comprimir el fluido, y otra tangencial que lo va a deformar. Al deformarlo, lo que hace esa fuerza tangencial es hacer que el fluido empiece a fluir. O sea, yo puedo tener una gotita de agua acá en la mesa, ¿sí? Y si le hago una fuerza en esta dirección, la voy a empezar a desparramar, ¿sí? Y si la fuerza es lo suficientemente grande, puedo originar un movimiento del fluido ya. Entonces, esta es la fuerza tangencial. Y el esfuerzo cortante, que queda solo como definición, porque nosotros no lo calculamos acá en Introducción a la Física, es el cociente entre la fuerza tangencial y el área de la superficie. ¿Sí? ¿Cuándo van a ver esto? Los que estudian licenciatura en física y los que estudian licenciatura en renovables lo van a ver de vuelta en cuarto año cuando vean mecánica de fluidos. Lo van a ver con una herramienta matemática que se llama tensor, que es una matriz cúbica que involucra información del espacio en las tres dimensiones. ¿Sí? Porque se supone que la gota de fluido es un volumen, entonces el esfuerzo deformante se produce en las tres direcciones, en X, en Y y en Z. ¿Sí? Matemáticamente es complejo, pero el concepto es bien práctico. Entonces, ¿qué es esta cosa? Es el cociente entre la fuerza tangente sobre el área de la superficie. Lo pongamos acá. Al esfuerzo cortante se lo denomina con la letra tau, ¿sí? Y no es otra cosa que el valor de la fuerza tangente sobre el área de la superficie. ¿Sí? Es nada más que eso. ¿Cuándo lo vamos a ocupar? Pues nunca. Pero no está de más saberlo. Bueno, entonces pensemos ahora, avancemos ya un poquito más en lo que sí nos importa a nosotros para hidrostática. En concreto, el equilibrio de un fluido. Fíjense lo que estoy colocando acá. Para que un fluido, que acordémonos puede ser un líquido o un gas, se encuentre en equilibrio, solo deben actuar fuerzas perpendiculares, o sea, fuerza en la dirección normal. ¿Sí? Ya que si se aplica una fuerza tangencial, la fuerza cortante, el fluido se desparrama y empieza a fluir. Entonces, si yo quiero tener un fluido en equilibrio es porque solo puedo aplicar sobre él fuerzas normales. ¿Sí? Si aplico fuerzas tangenciales, lo que va a pasar normalmente es que esas fuerzas se van a equilibrar con las reacciones que ofrecen las paredes del recipiente que está confinando el fluido. ¿Sí? Pero si yo lo dejo libre, esas fuerzas tangenciales van a hacer que se desparrame y el fluido empieza a fluir. ¿Sí? En la figura 1 tenemos un fluido en reposo. Fluido en reposo. ¿Sí? Está quieto, ¿por qué? Porque todas las fuerzas que están actuando están en la dirección normal. ¿Sí? Si yo pondría este fluido en reposo dentro de una jeringa o dentro de un émbolo y le ejerzo una fuerza, ¿sí? En esta dirección, ¿sí? Esto se va a comprimir así, va a intentar comprimirse, ¿sí? Pero va a estar quieto. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo tenemos un fluido en movimiento? En la figura 2, el fluido se mueve debido a la componente tangencial. ¿Sí? La componente tangencial del peso. Esa es la componente que hace que el fluido se mueva. Fluido en movimiento. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Si yo puedo separar un pequeño volumen del fluido que se está moviendo, ese fluido tiene una fuerza, ¿sí? Que está yendo en esta dirección. Tiene una componente que es normal y una componente tangencial. Bueno, esta es la responsable de que el fluido fluya y se deforme. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí?
Bueno, ahora, una propiedad que nosotros solamente la vamos a mencionar, no vamos a calcular nada porque necesitaríamos un poco más de matemática, es la viscosidad. ¿Sí? Básicamente, la viscosidad en los fluidos viene a hacer el mismo efecto que la fuerza de rozamiento en los sólidos. ¿Sí? Es una característica, una interacción. Acuérdense, en los sólidos yo tenía un cuerpo que se apoyaba sobre una superficie. ¿Sí? Si esa superficie era rugosa, yo le podía hacer una fuerza en la dirección paralela a la superficie, y ese cuerpo estaba quieto. Si le hago una fuerza muy grande, en algún momento sale del equilibrio. ¿Sí? Bueno, los fluidos tienen ese mismo comportamiento, pero lo que lo origina es esta propiedad que se llama viscosidad. ¿Sí? Que en el fondo tenemos una idea de lo que es la viscosidad. ¿Por qué? Supongamos, nos damos cuenta cuando yo tengo agua en un frasco, ¿sí? Y voy a volcarla en un vaso, me doy cuenta que el agua fluye, ¿sí? Se desplaza y llena el vaso bastante rápido, ¿sí? Si tengo ese mismo frasco, un frasco del mismo volumen y lo lleno de detergente o de champú, ¿sí? Y quiero llenar el vaso, voy a ver que el detergente fluye más lento, ¿sí? O si quiero llenar con miel, ustedes van a ver que la miel tiene un movimiento que es bien gracioso, porque hay una capa superior que es la que se desplaza más rápido y va haciendo así como un rulito, ¿sí? Y cuando se pega con la superficie del recipiente y se queda quieto. Bueno, ese es el efecto fundamental de la viscosidad. La viscosidad lo que hace es que el fluido que está en contacto con la superficie del recipiente que lo está guardando esté prácticamente en reposo. Es como que se pega a las paredes del recipiente. ¿Sí? Así que a esto nosotros le llamamos viscosidad. Hay muchos fluidos que podemos considerar como no viscosos, o sea, fluidos que tienen una viscosidad muy baja. En un contexto grande, el agua sería un fluido no viscoso. ¿Sí? No existe el fluido no viscoso ideal, o sea, todo fluido tiene una cierta viscosidad. ¿Sí? Va a tener este problema de que se pega a las paredes de los recipientes. ¿Sí? ¿Por qué hay un problema? Porque esa fuerza de rozamiento, si yo quiero bombear ese fluido, tengo que vencer ese rozamiento. Entonces, normalmente, ¿cómo lo venzo? O por diferencia de altura, o con una bomba. ¿Sí? Necesito algo mecánico que obliga a que el fluido se pueda mover. ¿Sí? Si yo pongo, esta práctica la solíamos hacer en el ámbito de la maestría en energía renovable. Si yo pongo una sección de un caño, ¿sí? Con un fluido, ¿sí? En un caso agua, y le aplico una presión en un extremo, veo que sale rápidamente por el otro. ¿Sí? Mismo caño, poníamos aceite de motor, se le daba una presión en un extremo y veíamos que tardaba muchísimo en salir por el otro lado. ¿Sí? El aceite es muchísimo más viscoso que el agua. Es una práctica para poder determinar la viscosidad de los fluidos. ¿Sí? Entonces, esta característica del fluido que se llama viscosidad, lo que va a hacer es más o menos permitirnos explicar que hay una especie de fuerza de rozamiento en los fluidos, ¿sí? Y que esa fuerza de rozamiento lo que hace es pegar el fluido con las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Va a haber una capa. Por ejemplo, esto permite explicar por qué en los ventiladores de techo ustedes ven que cerca del ventilador siempre hay tierra, ¿sí? O hay polvo. ¿Por qué si el ventilador gira? Uno pensaría, bueno, está girando rápidamente, precisamente todo ese aire que está cerca del ventilador es lo que debería tener más movimiento. El ventilador se mueve mucho, se debería limpiar solo. Lo que pasa es que el aire, en un contexto, pues lo podemos suponer como un fluido no viscoso, y para ciertas velocidades el aire es un fluido viscoso. Y lo que está sucediendo, imagínense que viene el aspa del ventilador y gira así rápidamente. Piensen exageradamente que no es aire, sino que es miel. ¿Sí? Pega el aspa con el aire y hay una porción de aire que se queda pegado a la superficie del aspa. Y esa porción está quieta. ¿Sí? Entonces, sobre esa porción es la que se pega el polvo y se va generando toda esa tierra. Acá tengo un videito para mostrarles.
Carrera de monedas. ¿Qué necesitas? A ver. 2 monedas del mismo tamaño. Un vaso con shampoo. Un vaso con agua. Deja caer las monedas en los vasos desde una misma altura. Observa lo que sucede. ¿Por qué ocurre esto? La viscosidad es la propiedad de los líquidos en donde se ejerce una resistencia a la fluidez que se genera a partir del rozamiento entre moléculas. El shampoo tiene mayor viscosidad que el agua, por eso la moneda tarda más tiempo en llegar al fondo del vaso. Bueno. No nos muestra numéricamente nada, porque la viscosidad es compleja, ¿sí? ¿Eso es algo bueno o malo? En este tema, lo que podemos explicar es muy poquito, porque necesitamos mucha matemática. Entonces, al menos nos puede quedar el concepto. Fíjense que la moneda, dentro del vaso que tenía champú, desciende mucho más lento, ¿sí? Eso es producto del rozamiento que tiene la moneda al ingresar dentro del fluido, ¿sí? Gracias a la viscosidad se produce una fuerza de fricción que, como toda fuerza de fricción, se opone al desplazamiento. Entonces, si la moneda baja, la fuerza de rozamiento va hacia arriba, ¿sí? Y eso es lo que hace que descienda mucho más bajo. Si en lugar de champú pusiéramos glicerina, por ejemplo, que tiene un coeficiente de viscosidad mucho más alto, podríamos ver que la moneda va a descender y en algún momento se va a quedar quieta. ¿Qué tal? Va a quedar suspendida, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente el rozamiento equilibra a la fuerza peso. Bueno, ahora sí empecemos a darle un poquito más de contenido. ¿Hasta acá estamos? Es todo sencillo porque no dimos nada de ecuaciones, ¿sí? Pero ahora sí vamos a empezar a ver cosas que necesitamos. Los conceptos de densidad, peso específico y presión. Entonces, ¿qué es la densidad? Exacto, ya a esta altura de la vida lo sabemos porque lo terminamos ocupando en los laboratorios, ¿sí? Pero la definición operativa es que para cualquier cuerpo va a ser el cociente entre la masa y el volumen, ¿sí? Yo tengo un cuerpo de masa M, lo divido por el volumen que ocupa en el espacio, ¿sí? Y eso es la densidad. El peso específico, ustedes en general, ¿sí? Yo creo que es la única cantidad específica que sale en Introducción a la Física. Pero en general, cada vez que vean algo que es algo específico, es porque esa cantidad se divide por el volumen, ¿sí? Entonces el peso específico, fíjense la definición, es realmente peso sobre unidad de volumen, ¿sí? Fíjense que podemos hacer un poquito de álgebra. Acuérdense que el peso de cualquier cuerpo es producto de masa por gravedad. Y acabamos de definir a la densidad como masa sobre volumen. Entonces al volumen, fíjense que yo lo puedo pasar para el otro lado y a la densidad la puedo pasar para acá abajo y me queda que el volumen es esto, masa sobre densidad, ¿sí? Al hacer esto, fíjense que puedo tachar masa con masa y me queda directamente que el peso específico es el producto de la densidad por la gravedad, ¿sí? Son dos cantidades que vamos a ocupar, sobre todo la densidad, ¿sí? Y acá les dejo algunos valores, fíjense. Está de vuelta la definición, ¿sí? La densidad es la relación entre masa y volumen, ¿sí? ¿Qué unidades tiene? Unidad de masa sobre unidad de volumen, o sea, kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? La fórmula la tenemos acá. Y distintos valores de densidad. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, lo que nos quiere decir que en un metro cúbico de agua entran 1000 kilogramos, ¿sí? El agua es un fluido bastante denso, ¿sí? La glicerina tiene una densidad un poco mayor, 1260. El aire, bueno, esta densidad es para un aire muy frío, este debe ser aire a 0 grados. El aire a condiciones de ambiente tiene una densidad de 1,16. Acá dice 1,28 kilogramos por metro cúbico.
O sea que en un metro cúbico de espacio hay 1,300 kg de aire, ¿sí? La densidad cambia con la temperatura, eso nosotros no lo vamos a ver, pero como todo cuerpo, como vimos ya en termodinámica, sabemos que al calentarse se dilatan los cuerpos, ¿sí? Entonces si aumenta el volumen, fíjense que la densidad va a disminuir. Fíjense, la densidad del alcohol es bastante más baja que la del agua, y acá ya tenemos sólidos, aluminio, hierro, plata y distintos valores, ¿sí? Y en función de eso, si yo tengo la densidad, multiplico por la gravedad y tengo el peso específico. Así que acá tengo valores de peso específico, ¿sí? Que fíjense que la unidad del peso específico va a ser el producto de la unidad de densidad por gravedad, ¿sí? Eso lo pongamos acá. Entonces la unidad del peso específico es la unidad de densidad, que es kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por gravedad, que es metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Este metro se va de acá, queda así, ¿sí? Kilogramos sobre metro cuadrado, segundo cuadrado. A ver, ¿cómo lo podemos? Así. Lo más práctico es dejarlo como newton sobre metro cúbico nomás, porque si no queda un melcoche horrible. El kilogramo sobre metro cuadrado, segundo cuadrado. Es una unidad fea esa. Así que directamente ocupamos esta, ¿sí? La unidad del peso específico es newton sobre metro cúbico. ¿Estamos hasta acá? Nada raro, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre viscosidad y densidad? Son dos características distintas. La viscosidad toma en cuenta el rozamiento del fluido con la superficie que lo confina y de las capas de fluido entre sí, ¿sí? La definición de viscosidad nosotros no la vemos porque tenés que poder calcular la fuerza tangencial que ejerce el corte, ¿sí? Estaba leyendo y decía que la miel es más viscosa que el agua. Sí. Su densidad es menor a la del agua. Bueno, hay algunos ejemplos que son interesantes. Hay algunos aceites que son más viscosos que el agua, o sea que fluyen más lentamente, básicamente se pegan más a las paredes del recipiente, pero son menos densos. Hay aceites de motor que son menos densos que el agua. Uno tiende a pensar, si es denso, es pesado, eso es cierto, y si es denso, se debe pegar a las paredes del recipiente, pero eso no es cierto, ¿sí? Por ejemplo, el aceite de girasol, ¿sí?, es más denso que el agua, perdón, el aceite de girasol es menos denso que el agua. Vos ponés, si ponés en un recipiente aceite y agua, se separan y el aceite va para arriba, ¿sí? Pero el aceite, pese a ser menos denso, ¿sí?, a temperatura, si vos lo pones en la heladera, ¿sí?, se vuelve más viscoso que el agua, ¿sí?, se pega más, ¿sí? El aceite de oliva en concreto, ¿sí?, no el de girasol. El de girasol, no, también, pero necesita bajarle mucho más la temperatura, tenés que ponerlo en el freezer. Después tengo, no lo puse el videito. Hay un video de un tipo que arregla motos que explica la diferencia y te dice cómo calcular la viscosidad del aceite cuando uno va a comprar para poner en el motor. Pero bueno, no lo deje por tiempo. Pero son dos cosas distintas, ¿sí? Bueno, hagamos un ejemplito de cálculo de algo. Esto está sumamente interesante, lo encontré ayer. Es todo verdad, ¿no? Le puse nada más que 3 ejemplos en esta clase. Hay 2 que son de cualquier lado y otro que es un ejemplo de un práctico viejo. Y los 2 que son de cualquier lado son 100% reales, ¿no? Entonces lean esto porque está divertido. En febrero del 2022 se publicitó el lanzamiento de la criptomoneda Castello Coin, ¿sí? ¿Por qué Castello? Por este tipo que es Nicolás Castello, que es un artista, creo que es estadounidense. Y acá está el link, o sea, ustedes hacen clic ahí, van a entrar a la página de la criptomoneda, que tiene la particularidad de ser una criptomoneda que dicen que se usa para resguardar obras de arte, más o menos como un NFT, pero con una criptomoneda, ¿sí? Entonces, para hacer la publicidad, se hizo una gigantesca escultura de oro 24 quilates, ¿sí? Bueno, ustedes dicen gigantesco porque es oro,
Fíjese, acá está Castelo con cara de contento. Y más o menos, la escultura es un cubo de oro. Oro 24 quilates. ¿Sí? Que se la colocó en el piso del Central Park. En esa plaza grande que está en Nueva York. ¿Sí? La escultura tiene una masa de 286 kilogramos de oro. ¿Sí? Supongamos que es maciza. La historia nos dice en realidad es hueca para que sea un poquito más grande, por eso es que el efecto es que acá se lo ve hasta la altura de la rodilla, un poco más, ¿sí? Pero nosotros supongamos en nuestro cálculo que es una escultura de oro maciza, 286 kilogramos, ¿sí? Es bastante oro, oro 24 quilates. La han dejado ahí en el piso del parque durante todo un día. ¿Qué tal? Claro que acá alrededor la cámara no nos muestra, pero ve todo un grupo de seguridad, porque es oro, ¿sí? Entonces, vamos a hacer dos calculitos. Primero, ¿cuál es el alto del cubo? O sea, ¿cuánto vale la longitud de esta? ¿Y cuánto es el valor estimado? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esos cálculos? En este momento, yo lo googleé ayer, el oro 24 quilates tiene un precio de venta por gramo de 57,18 dólares por gramo. ¿Sí? Ese es el oro 24 quilates, hay distintas aleaciones, distintas mezclas de oro, entonces hay distintos precios. Y la densidad del oro es esta, 19.300 kilogramos por metro cúbico. ¿Bien? Entonces, primero que nada, calculemos. Yo tengo el cubo. ¿Ustedes ven bien ahí el marcador? Pues está medio finito. Pero sí se ve, ¿no? Bueno, supongamos que es un cubo, entonces, este lado L, el que tenemos por acá, ¿sí? Es el lado L de cada una de las caras del cubo del Nicolás, ¿sí? Como buen cubo, sus tres caras son iguales. ¿Bien? Sabemos nosotros que el volumen del cubo entonces va a ser lado por lado por lado, o sea, lado al cubo. ¿Bien? Fíjense que conocemos la masa del cubo. La masa es 286 kilogramos. Y acá me están dando el valor de la densidad. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Si densidad es masa sobre volumen, el volumen va a ser masa sobre densidad. ¿Sí? O sea, 286 kilogramos dividido 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Bien? Fíjense que los kilos se van con los kilos y me queda hacer este calculito, que lo vamos a hacer ahora. 286 dividido 19.300. ¿Sí? Eso me da un volumen de 0,015. 0,015. 0,015. ¿Qué cosa? Metro cúbico. Entonces, el lado del cubo va a ser la raíz cúbica del volumen. ¿Sí? O sea, la raíz cúbica de esto. Bien, veamos qué nos dice la calculadora. A esto le quiero sacar la raíz cúbica, que va a ser lo mismo que elevarlo a la 1/3, o sea, 0,3. ¿Sí? 0,28. ¿Sí? O sea que el lado es 0,28 metros, o sea, equivalente a 28 centímetros. ¿Sí? Casi 30 centímetros de oro. ¿Sí? Un cubo de 30 centímetros por 30. Fíjense, como les decía, acá la foto me da la idea de que el cubo es un poco más grande, porque Nicolás tendrá plata, pero no tiene tanta plata como para hacer un cubo macizo de 28 centímetros de lado. El tipo hizo un cubo que tiene un hueco adentro, para hacerlo un poquito más imponente. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Veamos el segundo cálculo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es lo que cuesta este cubo? ¿Y por qué tenía todo ese operativo de seguridad? ¿Sí? Bueno, acá el link medio que me da una idea de cuánto vale. Ustedes si hacen clic, llegan a la nota. Pero veamos. Yo tengo 286 kilogramos. ¿Sí? Acuérdense que un kilo son 1000 gramos. Entonces, la masa de mi cubo son 286.000 gramos. ¿Sí? Fíjese que el precio por gramo
es 57,18 dólares. Entonces el costo va a ser 286.000 por 57. ¿Sí? Veamos cuánto da. 286.000 por 57,18. 57,18. 16.353.480 dólares. ¿Sí? 16 millones de dólares. ¿Sí? ¿Es plata? Es bastante plata. Y si lo pasamos a peso y a cotización blue, es mucho. ¿Sí? 4.86 estaba. Pero no, bueno, independientemente, es un montón de plata. ¿Sí? Entonces el tipo dijo, miren, dos cosas. Se hace conocido, se da la nota, y aparte tiene el resguardo para su criptomoneda. O sea, el tipo tiene un cubo de oro de 16, 17 millones de dólares que resguarda la inversión en la criptomoneda. ¿Sí? Bueno, estamos con eso. Fíjense que acá lo que hicimos fue usar el concepto de densidad. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Presión. Y ahora ya empezamos con cosas un poco más relacionadas. Yo puse presión en Google y la primera imagen que me salió fue el meme este. Así que me pareció que estuvo bueno. ¿Qué es la presión? Hace un rato habíamos hablado de que el esfuerzo tangencial deformaba los fluidos. Y habíamos dicho que cualquier fuerza que hagamos se va a descomponer en una fuerza normal y una fuerza tangencial. Entonces, si se aplica una fuerza normal a la superficie, en cada punto de la superficie habrá una presión. ¿Sí? Esta fuerza normal o fuerza perpendicular. El cociente entre la magnitud de la fuerza normal y el área de la superficie es la presión. Entonces acá tenemos definido presión en un fluido. Ojo con esto. Por eso lo pongo en negrita. Mucho cuidado. La presión es una magnitud escalar. No es un vector. ¿Por qué? Fíjense en la definición. Entra el módulo de la fuerza perpendicular. Entra el valor de la fuerza. ¿Sí? No entra un vector. Entonces yo conozco la magnitud de esta fuerza, divido la magnitud de esa fuerza sobre el área de la superficie y a eso le llamo presión. ¿Bien? Y es una cantidad escalar. ¿Cuáles son las unidades de la presión? Es el cociente entre la unidad de fuerza, que es Newton, sobre la unidad de superficie, que es el metro cuadrado. ¿Sí? Y de ahí tenemos, entonces, sale el pascal como unidad de presión. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? De vuelta, mucho cuidado, la presión es una magnitud escalar. Esto. No es un vector, porque lo que divido es el valor de la fuerza. ¿Sí? Y automáticamente podemos pensar en entender lo que es la presión atmosférica. Supongamos, hagamos una suposición grosera de que la superficie de la Tierra es como un globo, que no existen montañas ni existen depresiones, y hagamos otra suposición grosera que es que la atmósfera tiene una frontera bien definida. ¿Sí? Digamos que la atmósfera tiene un límite. Eso en la realidad no es así. La atmósfera se va adelgazando tanto hasta que en algún momento desaparece. ¿Sí? Pero supongamos que de acá para acá atmósfera, de acá para allá vacío exterior. ¿Sí? Entonces, si esta es la altura de 0 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? O sea, la superficie terrestre y este límite de la atmósfera, podemos entender que si yo tengo una superficie con un área de 1 metro cuadrado, todo el aire que tengo por arriba tiene un cierto peso. ¿Sí? Porque yo tengo una enorme masa de aire. Va a depender de la altura de la atmósfera. ¿Sí? Entonces la presión atmosférica va a ser básicamente el peso del aire sobre una superficie de 1 metro cuadrado. ¿Sí?
Si yo estoy al nivel del mar, me doy cuenta que tengo una columna de aire grande, ¿sí? Porque es desde 0 hasta el límite de la atmósfera. En cambio, si estoy en Salta, que tengo una altura distinta, la cantidad de aire que tengo por arriba es más chiquita, ¿sí? Y si me voy más alto, la cantidad de aire que tengo por arriba es más baja todavía, ¿sí? ¿Cuánto vale la presión atmosférica? La presión atmosférica a una altura de 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, a nivel de referencia, vale 101.300 pascales, ¿sí? Esta es la presión atmosférica lo que se llama presión atmosférica estándar. Fíjense el valor 101.300 pascales, eso me da la pista de que un pascal es una cantidad chiquitita de presión, ¿sí? La presión que ejerce toda esta columna de aire que tengo desde una altura de 0 hasta el fin de la atmósfera vale 101.300 pascales, ¿sí? ¿Cuánto vale la presión atmosférica en Salta, por ejemplo? ¿Sí? En Salta, como estamos a una altura de 1.220 metros sobre el nivel del mar, o 1.400, no me acuerdo, 1.400 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica media suele rondar los 880 hectopascales, o un hecto, acuérdense que es 100, entonces le pongo 2 ceritos más, 88.000 pascales. Es más baja que la presión atmosférica en Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene eso en la vida práctica? Un montón de cosas. Por ejemplo, la temperatura a la que hierve el agua depende de la presión atmosférica, ¿sí? A nivel del mar, el agua hierve a 100 grados. Acá en Salta, el agua hierve a 96 grados, ¿sí? Si no me creen, pongan a hervir agua con un termómetro de termocupla, que es más preciso que... ¿Sí? Pero la forma eléctrica es subir la temperatura de los pasos de gris, también de 94, así, está entre 94 y 96, ahí también va a depender el error del termómetro, que suele ser del orden de 1 grado centígrado, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que acá no hierve a 100. Si no iríamos, supongamos, a Santa Cruz, ¿sí? Yo tengo una tía que se mudó hace poco para aquí acá, y está teniendo muchos problemas con eso. Y no se acostumbra a cocinar todavía porque todo tarda muchísimo más en hervir. Sí. Así que era por eso, digamos. Si nos movemos un poco más, por ejemplo, a Santa Cruz, Bolivia, ¿sí? Altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a 91 grados, ¿sí? Si nos iríamos a la punta de la Concagua y quisiéramos hervir agua, seríamos unos locos, pero lo podríamos hacer, el agua hierve a 86 grados, ¿sí? ¿Qué otras cosas? ¿En qué me afecta eso a mí? ¿Sí? O como decía Niembro, ¿en qué le afecta a Boca? Por empezar, bueno, ustedes son chicos, pero tal vez se acuerden de Pasarela, ¿sí? Técnico de River de Kaiser, que dirigió la selección. En una época, cuando dirigía la selección, nos mandaban a jugar a Ecuador o a Bolivia y nos iba mal, ¿sí? Por dos cosas. Primero, porque los jugadores estaban aclimatados para jugar en Buenos Aires, a una altura de 0 metros sobre el nivel del mar. A mayor altura, la presión atmosférica es menor, entonces el aire es menos denso. La gente tiene que aclimatarse para poder respirar bien a la altura, ¿sí? Y más todavía para correr 90 minutos. Y la otra, que es hidrodinámica, tiene que ver con la fricción, ¿sí? El tipo decía, la pelota no dobla. Bueno, era una excusa, pero físicamente tenía razón, ¿sí? A mayor altura disminuye la presión atmosférica, disminuye la viscosidad del aire, ¿sí? Y la viscosidad es la que le permite dar efecto a los golpes con efecto. Entonces realmente la pelota no dobla, va derechito, va como un cañón, ¿sí? Hay un montón de adaptaciones biológicas a la altura que están originadas por la diferencia en presión. Sí. También entra acá lo que sea cuando la persona dice que se da apunamiento. Sí. El apunamiento está directamente relacionado con esto, ¿sí? Tiene que ver con lo que estaba diciéndole de que a mayor altura el aire se vuelve menos denso, necesito ingresar más aire a un organismo que no está acostumbrado, ¿sí? Y entonces pasan dos cosas. Tenés que respirar más veces, entonces te hiperventilás.
La hiperventilación no es otra cosa que un desbalance en el sistema circulatorio que te origina una caída de presión sanguínea. ¿Sí? Entonces ahí te apunas, te sentís mareado, te abombas. Así que hay un montón de cosas interesantes que hablar sobre esto, sobre la variación de la presión con la altura en cuanto a la presión atmosférica. Sí, totalmente. Yo trabajo, tengo un proyecto de investigación en Humahuaca, que lo vengo elaborando hace 2 años, son varios proyectos con una escuela secundaria, y yo lo veo a ellos, corren, también, no es que me falte tanto el aire, Humahuaca es 2800, pues yo camino, ellos corren como si nada, ¿sí? Y corren todo el día, ¿no? No tiene ningún drama. Bueno, pasemos, otro ejemplo. Este ejemplo también es todo 100% real, no estoy mintiendo nada, ustedes hacen clic y ven la noticia. Este es el arma homicida, y hacen clic acá y pueden ver la tesis, ¿no? ¿De qué se trata esto? Dice lo siguiente: un jurado de Houston, en Texas, declaró culpable de asesinato a Ana Trujillo, una mujer que mató a su novio golpeándole hasta en 25 ocasiones en la cabeza con su zapato de tacón de aguja, de 12 centímetros, ¿sí? Tiene 12 centímetros de tacón. Y que podría enfrentarse ahora a cadena perpetua, informan los medios estadounidenses. ¿Sí? O sea, la mujer es sospechosa de asesinato. ¿Sí? La noticia es vieja, esto es del 2014, sí, efectivamente fue declarada culpable, ¿no? Entonces, yo ayer busqué fuerza que resiste un cráneo y me empezaron a salir distintas cosas, antes de que me bloqueen, no, y encontré esta tesis que es de un colombiano, una tesis para recibirse de ingeniero mecánico que se llama Modelado de fractura del cráneo bajo condiciones de impacto. ¿Sí? Ustedes hacen clic y pueden ver una tesis de ingeniería. Perdón, no es colombiano, es mexicano, de la UNAM. ¿Sí? Entonces, según la tesis Modelado de fractura del cráneo bajo condiciones de impacto, que es de Eduardo Allende, 2017, UNAM, la fractura en el hueso occipital del cráneo, originada por un impacto, requiere de una presión del orden de 20.600 megapascales. ¿Sí? A ver, básicamente el cráneo está formado por 2 huesos, que son los occipitales, y un hueso frontal. ¿Sí? Estos 2 huesos tienen en el medio, acá por el centro del... Perdón, son 4 huesos. Occipital, que son los laterales, un frontal y un trasero. ¿Sí? Entonces acá en el medio hay como una especie de raya que une los 2 huesos. ¿Sí? Acá, en lo que es la coronilla, se produce la unión del hueso trasero con los laterales, y ese es el punto más duro de la cabeza, lo que le llaman en medicina la dura madre. ¿Sí? Este punto, mecánicamente, es el más resistente. El hueso más grueso y es el más estable. ¿Sí? Los occipitales son los laterales. ¿Sí? El artículo dice de que tuvieron una discusión y ella agarró el zapato y le pegó acá. ¿Sí? La sien, precisamente, no es el punto más rígido del cráneo. ¿Sí? Los laterales son huesos que tienden a tener una parte delgadita, un grosor medio en la parte de acá, y luego se adelgazan en la parte superior. ¿Sí? Entonces, donde le pegó es una de las zonas más débiles del hueso. ¿Sí? Entonces, nosotros acá en la tesis, el tipo este lo que hace es modelar un cráneo y deformarlo y hacer simulaciones y destrozarlo por todos lados. ¿Sí? Dice que a la altura de la 100, ¿sí? necesitas realizar un impacto con una presión del orden de 20.600 megapascales, o sea, 20.600 millones de pascales, para fracturar ese hueso. ¿Sí? Entonces, supongamos un diámetro del tacón de 10 milímetros. ¿Sí? Y calculemos la fuerza mínima necesaria para fracturar el hueso occipital. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilicemos la definición de presión, que es lo que tenemos hasta ahora como ecuación. Habíamos dicho que la presión es el valor de la fuerza perpendicular sobre el área. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión que tengo que hacer para romper el hueso? Acá la conozco. La presión son estos 20.600
megapascales. Esta es la presión necesaria, la presión de fractura, ¿sí? Lo pongamos en pascal, estos son 20.600 y un mega es 1.000.000, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto lo multiplicamos por 1.000.000 y nos va a dar el valor de la presión. Veamos cuánto es, ¿sí? 20.600 por 1.000.000, este valor, ¿sí? 20.600 y seguido lógicamente de 6 ceritos, ¿sí? 20.600, o sea 20.600 millones de pascales. Es mucho, ¿sí? Porque precisamente, o sea, el cráneo mantiene lo más valioso que tenemos. Tenemos dos cosas y todo el sistema óseo está pensado para mantener con vida el cuerpo. Tenemos dos cosas que son valiosas. Primero, el corazón, para el cual el esternón es, al mismo tiempo que mecánicamente se deforma toda la caja torácica cuando respiramos, el esternón es un hueso muy duro, ¿sí? Y donde se unen las costillas con el esternón hay una resistencia a la deformación muy grande, ¿sí? Para mantener al corazón y a los pulmones, que son básicamente dos bolsas con aire, sin que se fracturen. Y la otra es acá adentro para mantener el cerebro lo más intacto posible, ¿sí? Entonces, la presión que tenemos que hacer es gigantesca, es muy grande. Bueno, pensemos cuánto es la fuerza. La otra cosa que nos falta es el área, ¿sí? Supongamos que el tacón tiene estas formas de un cilindrito, entonces yo tengo el diámetro, el área va a ser pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Entonces va a ser pi sobre 4, el diámetro son 10 milímetros, o sea 1 centímetro, ¿sí? 0,01 metro elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos queda esto? Veamos. 0,01 elevado al cuadrado. Sí. Claro. Eso es lo que estamos haciendo, fíjate. Pi, el diámetro son 10 milímetros, o sea 1 centímetro. Es lo mismo, porque es distributivo. Yo hago el diámetro al cuadrado, me queda esto. Lo multiplico por pi y me da esta cosa. Y a esto lo divido por 4. Me queda 7,85 por 10 a la menos 5. ¿Sí? 7,85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces la fuerza que tengo que hacer va a ser el producto de esto. ¿Sí? No quiero pasar de hoja, así que lo voy a colocar, lo voy a marcar el producto de esto con esto otro, ¿sí? Fíjense que acá fuerza va a ser presión por área, ¿sí? Entonces yo multiplico la presión y lo multiplico con el área y me queda la fuerza. Veamos cuánto es esa fuerza, ¿sí? Es este 7,85 por 10 a la menos 5 multiplicado por nuestra fuerza que es, nuestra presión que es 20.600, 123, 123, ¿sí? El mismo número. Es una fuerza enorme. 1.618.000 newton, básicamente. 1.618.000 newton, ¿sí? Esa es la fuerza. Una fuerza de 1.600.000 newton, ¿sí? Hagamos otro calculito más, solo para defenderla a la mujer, ¿sí? Supongamos lo siguiente. Digamos que la chica dice que pegó en hasta 25 ocasiones, o sea, la autopsia revela golpes, 25 impactos, ¿sí? Supongamos que tiene mucha precisión, está muy enojada, le pega con mucha fuerza, 25 veces en el mismo lugar, entonces la repetición del golpe en algún momento fractura el hueso, ¿sí? Dividamos esta fuerza sobre 25, la divido por 25 y me queda una fuerza de 64.700 newton, ¿sí? 64.000 newton, ¿es mucho o poco de fuerza? Lo asociemos con una masa si quieren, ¿sí? Pues sabemos que fuerza es masa por gravedad. Dividamos por 10 y veamos cuánto sería la fuerza peso
O sea, ¿a qué masa le correspondería esta fuerza peso? ¿Sí? Yo lo divido por 10, que es el valor de la gravedad, y me queda una masa de 6.000 kilos, 6.400 kilos. O sea que la chica hizo, para fracturar este hueso, hay que apoyar una masa de 6.000 kilos que origine 25 veces, o sea, 25 veces la fractura. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? No. En realidad, si ustedes leen la nota, ahí se lo va a spoilear, el tipo no murió por la fractura del occipital, murió porque uno de los impactos con el tacón le entró por el ojo. Entonces ese fue el que lo mató. O sea, no le pegó por distintos lados, ¿sí? Y se supone que está en una situación de emoción violenta. A ver, todo tiene un contexto, ¿no? Nosotros lo estamos pensando, acá no hay un juicio de valor, ¿sí? La verdad es que el tipo aparentemente la sometía a violencia a la mujer y en algún momento dijo, basta, agarró y pumba, ¿sí? Lo que yo quiero es que calculemos si es posible o no, nada más que eso, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos otro ejemplo con el cálculo de presión, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos? Bien. Pasemos ahora a la parte más complicada de la clase de hoy, ¿sí? Presión en el interior de un líquido, ¿sí? Imagínense que tienen este volumen de líquido y elegimos un pequeño cubito que está compuesto por el mismo líquido, un cubito que tiene un lado delta de X, un lado delta de Y y un lado delta de Z, ¿sí? Este es delta de X, este lado es delta de Y y este lado es delta de Z. Este cubo es más o menos lo que, por ejemplo, yo hacía cuando era chico y estaba en la pileta, metía un poco de agua en una bolsa, la cerraba la bolsa y la dejaba adentro y se quedaba flotando. Es exactamente el mismo líquido que tengo afuera, pero con una pared muy delgadita. Piensen eso. Yo puedo tener un cubito de líquido separado del resto y lo que voy a hacer es analizar la presión ejercida sobre este cubito por todo el líquido que lo rodea, ¿sí? Entonces, si hago un zoom, fíjense que el cubito está interactuando con todo el agua que está alrededor, todo el líquido, y ese líquido ejerce fuerza sobre las distintas caras del cubo. Entonces, por ejemplo, de tener una fuerza 1 sobre la cara superior, una fuerza 2 sobre la cara de la base, una fuerza 3 sobre la cara lateral derecha, una fuerza 4 sobre la lateral izquierda, fuerza 5 sobre la tapa frontal, esta que está acá, ¿sí? Y una fuerza 6 sobre la tapa trasera, ¿sí? Que yo las puse ahí. ¿Bien? Están marcadas en rojo, ¿por qué? Porque son fuerzas ejercidas por el fluido que está rodeando a mi cubito, ¿sí? Mi cubito tiene masa, entonces como tiene masa, tiene un cierto peso, que acá lo dibujé en verde. El peso es la fuerza de la masa de este cubo, masa por gravedad. ¿Bien? Si este cubo está quieto, está en reposo, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él tiene que ser 0. ¿Cuáles son todas las fuerzas? Las externas, que son de F1 al 6, más el peso. Si esto está quieto, tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Estamos hasta ahí, ¿no? Entonces, ahora ya pensamos en fuerzas. Ahora vamos a pensar en las presiones. ¿Bien? Mismo cubo, como les decía, este lado le vamos a llamar delta de X, este lado le vamos a llamar delta de Y y este lado le vamos a llamar delta de Z. ¿Sí? Entonces, la fuerza 1, que se hacía sobre la tapa, sobre la cara superior, ejerce una presión. Acuérdense la definición de presión. Es fuerza sobre área. Entonces el valor de esta fuerza dividido la superficie de esta cara superior va a ser la presión. ¿Cuánto es esta superficie? Esta superficie es delta de X, que es el valor de este lado, por el valor de este lado. Este es delta de Y por delta de X, ¿sí? Entonces yo agarro el valor de F1, lo divido sobre el área de esta tapa, que es delta de X por delta de Y, y eso es la presión sobre la cara superior, ¿sí?
Misma idea para la cara inferior. La fuerza F2 ejerce una presión en toda esta cara. ¿Cómo la calculo? Este lado es delta de X, este lado es delta de Y. Entonces va a ser fuerza 2 sobre delta de X por delta de Y. ¿Sí? Y así puedo calcular la presión sobre cada una de las 6 caras del cubo. Fíjense la lateral. Tengo la fuerza 3. ¿Cuánto es la superficie de esta cara? Delta de X por delta de Z. Entonces divido F3 sobre el área, que es lo que tengo acá, y tengo la presión 3. La presión 4 es lo mismo para el otro lado. Fíjense que este lado vale delta de X y este lado vale delta de Z. Entonces F4 sobre delta de X, delta Z. Presión 5 lo mismo, la cara frontal. Este lado vale delta de Y, este lado vale delta Z. Entonces divido F5 sobre delta Y, delta Z. Y es la presión sobre esta cara frontal. Y la presión por atrás, lo mismo. ¿Sí? Está subido el PDF, así que si no llegan a dibujar todo o a anotar, está. ¿Sí? Es nada más que usar el concepto de presión como fuerza sobre área, calculando cada una de las áreas del cubito, ¿sí? De la superficie. Y sigue estando el peso como fuerza, pero hasta ahora no lo hicimos entrar. Va a entrar en esto. Se supone que este volumen está quieto. Entonces, si está en reposo, la suma de fuerzas, ¿sí? En cada una de las direcciones, la suma de fuerza en la dirección Z, la suma de fuerza en la dirección Y y la suma de fuerza en la dirección X tiene que ser 0. ¿Sí? Así que eso es lo que decimos acá. Estamos analizándolo en 3 dimensiones. Si el volumen está en reposo, la suma de fuerza en X tiene que ser 0. ¿Qué fuerzas tengo en la dirección X? Veamos acá. Las fuerzas que actúan en la dirección X, que es esta dirección, son estas dos. F5 y F6. Entonces vamos a decir F5 menos F6 es esto. ¿Sí? Si el volumen está en reposo, esta fuerza menos esta fuerza es igual a 0. ¿Sí? Si no entienden, pregunten, ¿no? Esto es F5 y esto es F6, ¿sí? Puesto con sus presiones. ¿De qué me sirve eso? Yo puedo despejar. Y fíjense que como la superficie de la tapa frontal y de la tapa de atrás son iguales, me queda que la presión 5 es igual a la presión 6. ¿Sí? Esto es lo que me interesa a mí. Luego, si en la dirección Y esto está quieto, la dirección Y es esta que está para acá, la suma de fuerza en la dirección Y también tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en la dirección Y? F4, que es la que actúa en esta cara, y F3. ¿Sí? Entonces F4 que va en la dirección positiva y F3 que va en la negativa, hago la suma, como las áreas de la cara derecha y de la cara izquierda son iguales, pasa lo mismo. ¿Sí? Las presiones laterales son iguales. La presión de la cara frontal y la cara trasera son iguales. ¿Sí? Pero en la ecuación en Z, en la dirección vertical, aparece la gran diferencia, que es el peso. ¿Sí? Entonces me queda la presión sobre la cara de la base, que es esta. ¿Sí? Esta es F2, que apunta en la dirección positiva, menos F1, que va en la negativa, menos el peso. Eso es lo que tengo acá. F2 menos F1 menos peso. ¿Sí? F2 es presión 2 por delta de X, delta de Y. F1 es la presión sobre esta cara multiplicado por esta superficie, que sigue siendo la misma. Y acá hicimos un calculito extra. Esto es peso. ¿Sí? Peso es masa por gravedad. ¿Sí? Y masa, que es densidad por volumen, y sigue la gravedad.
Entonces esto que tengo acá, fíjense, es el volumen. ¿Sí? Delta de X por delta de Y por delta de Z es el volumen de mi cubito. Multiplico el volumen por la densidad, esto es masa. Multiplico masa por gravedad, esto es peso. ¿Sí? ¿Por qué hice eso? Porque lo que yo hice fue despejar, esto lo paso para el otro lado, y fíjense que delta de X, delta de Y, cuando yo pase se van a simplificar y me va a quedar esto, que es la relación que a mí me importa. ¿Sí? ¿Qué me dice esta cosa? Me dice que para que este fluido esté en reposo, las presiones en las caras laterales, derecha e izquierda, son iguales, delantera y trasera es igual, y la diferencia de presión entre la base y la cara superior depende de la densidad del líquido, de la diferencia de altura, o sea, del lado de la cara, y de la gravedad. La diferencia de presiones es igual al peso de mi volumen de líquido. Está relacionado con el peso del volumen de líquido. ¿Hasta ahí me sigue? A mí lo que me sirve para trabajar es esta ecuación. ¿Sí? Delta de Z es el valor de este lado. ¿Sí? La diferencia de altura entre la cara superior y la cara de la base. Bueno. Ahora, una aplicación de esto que es para lo que lo vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Suponiendo que yo conozco la presión en un punto del líquido y conozco la diferencia de altura, ¿sí? Puedo calcular la presión a otro nivel. ¿Cómo? Diciendo lo siguiente. La presión en el otro nivel va a ser igual al valor que yo conozco, más la presión de esta columna de líquido, que es lo que tengo acá, la diferencia de altura. ¿Sí? A esto se lo conoce como presión manométrica. Uy, vamos para atrás, esto lo vamos a borrarlo, lo vamos a poner en el costado. ¿Sí? Esto se le llama presión manométrica. ¿Sí? Y esta ecuación la podemos poner de esta forma. Una presión de referencia que yo conozco, que puede ser la altura 0, más densidad por gravedad por altura. ¿Sí? Entonces, una cosa interesante. Todos los puntos que estén a la misma altura tienen la misma presión. Fíjense. Este punto se encuentra a la altura Z. Este punto se encuentra a la altura Z. Este punto también está a la altura Z. ¿Sí? ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice básicamente, la presión a una cierta profundidad va a ser la presión a un nivel de referencia más la presión que ejerce todo el líquido que está por arriba de ese nivel de referencia. ¿Sí? Yo me paro acá, fíjense que cómo veo. Veo de aquí hacia arriba, tengo toda esta columna de líquido, toda esa columna ejerce una presión. ¿Sí? Y a esa presión le tengo que sumar la presión que tenía en esta superficie. ¿Sí? Usualmente suele ser la presión atmosférica. ¿Bien? Si yo me paro a un nivel mucho más bajo, ¿sí? La presión que voy a tener, a ver, capaz que con blanco lo veamos mejor, ¿sí? A medida que voy descendiendo, fíjense que la altura, ¿sí? La altura 2 se va haciendo mayor. Entonces, en este sumando, esto se va haciendo más grande, ¿sí? Y me dice que la presión cuando voy descendiendo es cada vez mayor. ¿Sí? Si me paro a una altura menor, la cantidad de líquido que tengo por arriba de este nivel de referencia es más chico. ¿Sí? Bueno, principio de Pascal. Mismo dibujo, pero lo vamos a definir al principio, no lo vamos a demostrar, es completamente experimental. El principio de Pascal dice lo siguiente. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. ¿Para qué me sirve a mí este principio? Me sirve para decir lo siguiente. Todos los puntos que estén a la misma altura
tienen la misma presión. Siempre y cuando yo esté dentro del mismo fluido. ¿Sí? Entonces, este punto está a la misma presión que este, está a la misma presión que este, está a la misma presión que todos estos puntos. ¿Por qué? Todos estos puntos están tocando el mismo fluido y están a la misma altura. Todos los puntos que están acá, todos estos puntos están a la misma altura, entonces están a la misma presión. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa vamos a decir con el principio de Pascal? Podemos calcular la diferencia de presión entre P2 y P1, ¿sí? Producto de la diferencia de altura. P2 es densidad por gravedad por la altura 2, ¿sí? Que es Z2, ¿sí? Más la presión de referencia. P1 es la presión de esta columna de líquido, que es densidad por gravedad por la altura, que vale Z1, más la presión de referencia, que vale P0. Entonces yo levanto el paréntesis, fíjense que se me van. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cálculo y va a quedar más claro esto. ¿Sí? Estos se me van y me queda así. Y puedo sacar factor común densidad por gravedad. Y me queda densidad por gravedad por la diferencia de altura, Z2 menos Z1. Entonces la diferencia de presión entre estos dos puntos solo depende de esta diferencia de altura. ¿Sí? En el fondo es sentido común. ¿Por qué? La presión en este punto está originada en toda esta altura por el líquido que yo tengo por arriba. ¿Sí? Fíjense, si yo me paro acá, tengo esta cantidad de líquido. Si yo me paro acá abajo, tengo esta cantidad de líquido. Entonces la diferencia de presión entre los dos niveles no es otra cosa que la presión ejercida por todo este líquido que está. Usted no ve nada. Ahora van a ver. La presión en todos los puntos de este nivel está originada por el líquido que tengo por arriba. ¿Sí? La presión en este nivel está originada por el líquido que tengo por arriba. Entonces, ¿cuánto es la diferencia de presión entre los dos niveles? Y la que vale por esta columnita que tengo en el medio. No depende de la presión de referencia, solo depende de la diferencia de altura entre los puntos. Bueno, vamos a hacer este ejemplo y nos vamos a ir. Esto estaba en un práctico viejo, ¿sí? Es una situación ideal en la que se coloca un manómetro, que es un tubo que tiene una forma de U, se coloca un líquido acá adentro, ¿sí? Y se colocó en un extremo una goma. Este es un neumático que está inflado, ¿sí? Este problema tiene tres incisos. Esta es la resolución del 1, de la siguiente hoja vemos el 2 y después el 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpreto esto? ¿Cómo resuelvo un manómetro? Voy a ocupar el principio de Pascal, ¿sí? Y voy a decir lo siguiente. El principio de Pascal me dice a mí que dentro de un líquido la presión va a ser la misma siempre que la altura sea constante, ¿sí? Entonces puedo utilizar el principio de Pascal en este punto donde tengo líquido, me muevo en altura constante y acá también, ¿sí? Digamos que este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿sí? Yo no podría, por ejemplo, utilizar el principio de Pascal y decir que la presión en este punto es igual a la presión en este punto. ¿Por qué? De este lado tengo aire, que es lo que llena la goma, y acá tengo un líquido que no sé qué es. No es el mismo fluido. Es verdad que los dos puntos están a la misma altura, pero fíjense que en este extremo del manómetro yo estoy tocando líquido y acá estoy tocando aire. Para que el principio de Pascal valga, necesito tocar el mismo fluido en los dos lados. ¿Sí? ¿Puedo acá? Sí, porque justo tengo el límite del líquido. ¿Sí? El bordecito del líquido. Y del otro lado toco y tengo líquido. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir yo? Por Pascal, por principio de Pascal, la presión P1 va a ser igual a la presión en el punto P2. Este que está acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, ¿qué es la presión que tengo en el punto P2? Yo voy a dibujar un poco más grande. ¿Sí? En el punto P2 viene así. ¿Sí? Digamos que este es el punto 2. ¿Sí? Y yo tengo por arriba, hasta acá,
todo lleno de líquido. Y a mí me dice el enunciado, mira, desde la base del tubo hasta la altura de la superficie tenés 52 centímetros. ¿Sí? Pregunta, ¿qué tengo afuera del tubo? De este lado. Aire. ¿A qué presión va a estar el aire? Exactamente, va a estar a la presión atmosférica. Eso es importante porque en este punto yo sé que voy a tener la presión P0, que es la presión atmosférica. ¿Sí? Bueno, ¿qué me dice el principio de Pascal entonces? Que la presión en 2 va a ser igual a la presión en 1. Ahora, ¿qué es la presión en 2? La presión en 2, ¿cómo la calculo? Fíjense, yo me paro sobre esta altura y miro lo que tengo hacia arriba. ¿Qué tengo? Tengo líquido, ¿sí? Con una altura de, no 52 centímetros, con una altura de 52 menos 20, porque hasta acá yo tengo 20. Entonces con una altura de 32 centímetros. Y esto va a ser densidad del líquido por gravedad por esta altura. ¿Sí? Esta altura H, que va desde el nivel 2 hasta donde termina el líquido. ¿Sí? ¿Cuánto vale esto? Densidad de líquido por gravedad por 0,32 metros. Vamos a suponer que el líquido que tenemos es agua. ¿Sí? Entonces, si este líquido es agua, la densidad del líquido es la densidad del agua, que vale 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces la presión P2, guarda, ¿no? Porque esta es la presión de toda esta cantidad, de toda esta columna de agua que tengo por arriba, pero todavía no dijimos nada, nos falta sumar la presión atmosférica. Entonces lo vamos a poner acá y de ahí vamos a seguir con el cálculo. Más P0. Ahora sí. Entonces, si el líquido es agua, esto va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico por el valor de la gravedad, que vale 10 por 0,32 metros, más la presión de la atmósfera, que vale 101.300 pascales. Todo esto es P2. Vamos a poner acá. ¿Cuánto queda esto? Esto está en pascales, entonces toda esta cosa tiene que estar en pascales. ¿Sí? Veamos cuánto da. Agarro 1000, multiplico por 10 y multiplico por 0,32. 3200 pascales. Entonces la presión 2 vale 3200 pascales más 101.300 pascales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuánto vale esto? Sí. Bueno, buenísimo. Sí. La presión atmosférica en lugar de la prueba 880. Sí, tenés razón. Muchas gracias. Tengo que sumar entonces 880, que es la presión de referencia. Esta es la presión en salto. 880 hecto, un hecto equivale a 100, entonces le pongo 2 ceritos. Ahora sí. ¿Cuánto vale esta presión? Entonces 3200 más 88000, 91.200. Bueno, ¿qué analizo yo de este resultado? Fíjense el dibujo. Veamos el dibujo y vemos que la información tiene sentido con lo que acabamos de calcular. ¿Cómo está ese neumático? Está inflado. ¿Sí? Yo noto que está inflado. ¿Qué significa eso? Que el aire que está dentro del neumático está a una presión mayor que la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Cuánto más grande este valor? Esto es lo que yo inflé en el neumático. ¿Sí? 3200 pascales. Alguno va a decir, profe, cuando yo voy a la estación de servicio, inflo el auto, lo pongo. ¿En cuánto inflan las gomas del auto? ¿En 30 lo inflan ustedes?
Es poco, che. 25. Chu, 25. El rodado 14. Bueno, está bien, ¿no? Sí, si yo le pongo una presión más baja, lo siento menos duro. Pero también el motor se esfuerza un poco más. Pero bueno, sí, 30 para el rodado 14 es lógico. Lo que mide ese instrumento es PSI. ¿Sí? Después vamos a hablar en otro momento porque quiero que vayan a tomar el té. Eso se puede convertir a pascales. ¿Sí? Bueno, esta es la presión a la que está inflado este neumático. Hagamos el siguiente, que es el mismo neumático pero chuzo, y ya con eso nos vamos. Dejemos el tercero, así pueden llegar a tomar el té. ¿Sí? Sí. 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 No, precisamente esa es la otra información. Mira, eso no lo dijimos. El manómetro nos está indicando que el neumático está a mayor presión. ¿Por qué? Piensen lo siguiente. Si yo pongo un tubo en U y lo lleno con líquido, con agua, las ramas del tubo van a hacer esto. En un momento se van a quedar quietas a una misma altura de los dos lados. Si yo noto del lado donde está el neumático que el nivel de agua disminuye, del otro lado sube. ¿Por qué? Porque el aire que está dentro del neumático está pechando el agua. En este lado, donde está en contacto con el neumático, hace así, baja. Entonces el agua, que no se puede comprimir, empieza a moverse y del otro lado sube. ¿Sí? Por eso es. Esta diferencia de altura me está diciendo, guarda este lado, está a mayor presión, por eso baja acá y sube del otro lado. ¿Sí? Fíjense el ejemplo, ¿ven? Ahí está el neumático, así, y está el tubo, los dos extremos a la misma altura. ¿Sí? Este es el caso en el que corresponde, fíjense que el neumático está desinflado. Vamos a usar de vuelta el principio de Pascal, este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. ¿Sí? Entonces la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. ¿Cuánto es la presión en 2? Desde el nivel me miro para arriba. Lo que tengo arriba es la atmósfera. ¿Sí? O sea, los 880 hectopascales. Esto me está diciendo, cuando el manómetro está equilibrado, las dos ramas están a la misma presión. ¿Sí? O sea que ese neumático todavía no está inflado. Por eso tiene esa formita así. Y el tercer caso, ya no es un neumático, sino es una campana de vacío. Fíjense la forma. Este es el que corresponde cuando uno pone un vaso con jugo y pone un sorbete. ¿Sí? Yo hago así, entonces lo que genero es una diferencia de presión. Hago que mi boca esté a una presión menor que la atmosférica, ¿sí? Y hago que suba el jugo por el sorbete. ¿Sí? Es lo que estamos viendo acá. Si yo aplico el principio de Pascal, tendría que igualar este punto con este punto. ¿Sí? Y acá yo que tengo la presión atmosférica. Acá lo que tengo es la presión de toda esta columna de líquido que está por arriba. ¿Sí? Entonces voy a terminar llegando a que estoy a una presión menor que la atmosférica. ¿En cuánto? En el valor de esta presión manométrica, de 40 centímetros. Pero no lo vamos a resolver porque ya es menos cuarto y si no nos llegan a tomar el tiempo. Va a ser como en este, pero al revés, va a dar una presión negativa. Va a estar por debajo de la presión atmosférica. Yo creo que este problema está en el práctico. Me parece. ¿Sí? Así que hasta acá llegamos.